Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, martes 14 de marzo del 2023, 10 de la mañana. A través del aplicativo Google Meet y de esta audiencia virtual, se va a llevar a cabo la audiencia correspondiente a un requerimiento mixto de control de sobreseimiento y de acusación en el expediente 28-2019-9, que según la Fiscalía lo ha formulado del siguiente modo. Requerimiento de sobreseimiento contra Carlos Manuel Sáenz Loaiza en calidad de presunto autor del delito de cohecho activo específico de agravio al Estado peruano, y contra Edgar Justo Espinosa Casas en calidad de presunto autor del delito de cohecho pasivo específico también en agravio al Estado peruano. Y requerimiento acusatorio contra Carlos Manuel Sáenz Loaiza como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado, y contra Edgar Justo Espinosa Casas en calidad de presunto autor de delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado peruano. La audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a registrar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo y con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Lima, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, y con correo electrónico personal verusca, mpfn@gov.p. Gracias. Por la Procuraduría Pública. Muchas gracias, señor juez supremo. Buenos días con todos los sujetos procesales presentes. Por parte de la Procuraduría Pública, especializada en delitos de corrupción, la abogada Belén Rosario Pérez Vega, con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 54172, con domicilio procesal en la avenida Arequipa, número 5060, 5070 Miraflores. El correo institucional es procuraduría-corrupción@gmail.com y el teléfono de contacto es 992-777-502. Gracias. Gracias. Por la Defensa Pública. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. La defensora pública Silvia María Tito Azcue, como defensa necesaria en la presente diligencia. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Sáenz. Señor magistrado, muy buenos días. Roberto Cáceres Pul, Casito Colegio de Abogados 37438 y mandato coordinados en audiencias previas. Gracias. Por la defensa del señor Espinosa. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, colegas de las demás partes. Edgar Espinosa Casas, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 19370. Correo electrónico edgarg@gmail.com. Teléfono 996905473, casilla electrónica 117790, quien ejerce la autodefensa. Gracias, doctor. Señor Sáenz, para que se acredite con su DNI y su nombre completo, por favor. Su micro. Rosmanuel Sáenz Loaiza, con DNI 07098964, con domicilio en la calle Luis Aldana 122, urbanización La Vivienda San Miguel. Gracias, señor Sáenz. Doctor Tito, se encuentran presentes las defensas, la defensa del señor Sáenz y el señor Espinosa, que va a hacer su propia autodefensa. Gracias por asistir a esta audiencia y queda dispensada de continuar en la línea. Permiso, señor magistrado. Buenos días con todos. Cristian. Señor juez. Sí, haz por favor un pequeño resumen de lo que ha sucedido desde que se formuló el requerimiento mixto, las resoluciones, las fechas, para que consten en el acta. Sí, señor juez. Señor juez, se tiene que la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, mediante oficio número 2186-2022-MP-1-FSTED-CPF, recibido el 21 de octubre de 2022, remitió los cuadernos y anexos de la carpeta fiscal número 221-2018 y presentó requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación.
Mediante resolución número 1 de fecha 24 de octubre de 2022, se corrió traslado de requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación presentado por el Ministerio Público a los sujetos procesales por el plazo de 10 días, a efecto que expongan lo que a su derecho corresponda. Asimismo, con resolución número 2 de fecha 9 de noviembre de 2022, se corrió traslado de los audios contenidos en los CDs presentados por el representante del Ministerio Público en su requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación a los sujetos procesables por el plazo de 10 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 345 del Código Procesal Penal. De lo antes mencionado, señor juez, se tienen los siguientes escritos. El escrito de fecha 9 de noviembre de 2022, presentado por el representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, mediante el cual absuelve el requerimiento mixto señalando conformidad en el extremo del requerimiento de sobreseimiento y con respecto al extremo del requerimiento de acusación solicita reparación civil a favor del Estado ascendente a 180.000 soles por concepto de daño extrapatrimonial. El escrito de fecha 9 de noviembre de 2022, presentado por el imputado Edgar Justo Espinosa Casas, mediante el cual absuelve el traslado del requerimiento mixto, estando de acuerdo en el extremo del requerimiento de sobreseimiento y respecto al extremo del requerimiento de acusación, formula observaciones formales, propone el sobreseimiento de la causa, propone convenciones probatorias, ofrece medios probatorios testimoniales y documentales, solicita variación de la medida de comparecencia con restricciones a una comparecencia simple, no objeta la reparación civil por cuanto no se ha presentado la pretensión al respecto y presenta cuestionamientos probatorios. Asimismo, con el escrito de fecha 23 de noviembre de 2022, el imputado Edgar Justo Espinosa Casas presentó ampliación en el extremo del requerimiento de acusación. El escrito recibido el 10 de noviembre de 2022 y el escrito recibido el 14 de noviembre de 2022, ambos presentados por la defensa técnica del imputado Carlos Manuel Sáenz Loaiza, mediante el cual deduce la excepción de procedencia de acción en relación al delito de tráfico de influencias. Luego se tiene el escrito de fecha 10 de noviembre de 2022 y el escrito recibido el 14 de noviembre de 2022, ambos presentados por la defensa técnica del imputado Carlos Manuel Sáenz Loaiza, mediante el cual ofrece medios de prueba documentales y personales. Eso es todo, doctor, en cuanto tengo que informar. Gracias, Cristian. Tengo entendido que hay observaciones formales, pero respecto del delito de tráfico de influencias, ¿no? Respecto del delito de cohechos, solamente está el sobreseimiento. Entonces se han cumplido con los plazos, se declara válidamente instalada la audiencia. Y Doctor, sí, sí, también hemos hecho observaciones al delito de cohecho. perdón. También ha formulado usted, doctor, observaciones al delito de cohecho. Doctor. Pero me debo de trasladar, que ya estar de acuerdo. No, acá veo que solo según el escrito suyo está de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento y formula observaciones formales, propone sobreseimiento de la causa respecto del extremo de acusación que es el tráfico de influencias. Tráfico de influencias no se me imputa a mí, doctor. ¿Perdón? Yo he presentado 2 escritos. Cuando usted presentó cuando se dio la ampliación por no haber comunicado los anexos, nosotros hemos presentado un segundo escrito. ¿Ese segundo escrito también está dentro del plazo? Sí, doctor. Ya. A ver, un minuto, doctor. Vamos a verificar. Se me han dado cuenta de un... Tengo uno respecto al requerimiento acusatorio. Sí, pero respecto del escrito del sobreseimiento, ¿ahí tiene usted alguna observación? Sí, doctor. Nosotros hemos observado también el sobreseimiento respecto al motivo del sobreseimiento. Ya. ¿Eso con qué escrito, doctor? El requerimiento acusatorio. Eso me parece que ha sido con el recurso número 2. Ya. A ver, un minuto.
Efectivamente, usted ha presentado una observación en el sentido del argumento normativo del sobreseimiento, ¿verdad? Así es, señor magistrado. Ya, ok. Vamos a observar. Bueno, entonces vamos a escuchar primero los argumentos de la Fiscalía, luego a dar el uso de la palabra al doctor Espinosa, que es el que tiene una observación en este sentido respecto del... Me parezco una loca la cámara. ¿Dónde está el horario? Sí, doctora López. No, doctor, disculpe, estaba conversando aquí con la asistente. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Luego le va a dar el uso de la palabra al doctor Espinosa para que sustente su observación. Y bueno, y a todas las partes, ¿no? He establecido un programita de tiempo que hay que hacerlos, vamos a respetarlos todos, para que sea una audiencia dinámica y podamos ir a lo sustancial. Voy a darle a la Fiscalía, primero vamos a sustentar el sobreseimiento a la doctora López, ¿de acuerdo? Voy a darle 30 minutos para que sustente el sobreseimiento, sobre la base de contarme los hechos, y luego el por qué usted considera que esto debe archivarse. 30 minutos. ¿Ya? 30 minutos, si necesita un poco más se lo doy, pero yo creo que con 30 minutos es suficiente. Sí, correcto, señor juez supremo, le agradezco. Después voy a darle 15 minutos a la defensa del señor Sáenz, 15 minutos. Voy a alterar el orden acá, voy a darle primero al doctor Espinosa, porque él tiene una observación. 15 minutos, doctor Espinosa, luego 15 minutos a la defensa del señor Sáenz y 15 minutos finalmente a la Procuraduría. Doctora López. Bien, gracias, señor magistrado. El Ministerio Público concurre a su despacho con la finalidad de sustentar oralmente el requerimiento mixto postulado por esta Fiscalía Suprema en fecha 21 de octubre del año 2022, iniciando la sustentación del mismo a partir del sobreseimiento que se ha planteado a favor de los imputados Carlos Manuel Sáenz Loaiza y del imputado juez Edgar Justo Espinosa Casas. En ese contexto, señor magistrado, antes de entrar de lleno a la exposición de la parte normativa del sustento de este requerimiento de sobreseimiento, debemos esbozar de manera concreta cuáles han sido los fácticos que han llevado al acto de investigación a estos dos imputados. Los hechos que nos convocan, señor magistrado, nos remiten a fines del mes de octubre del año 2017 hasta febrero del año 2018. Ese es el periodo temporal en el cual se habrían gestado estos actos de corrupción por los cuales inicialmente se les investigó tanto a Sáenz Loaiza como a Espinosa Casas. En esa línea, señor magistrado, no debemos olvidar que Edgar Justo Espinosa Casas ha sido investigado en su actuación como fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, segundo despacho. Mientras que el investigado Carlos Manuel Sáenz Loaiza ha sido investigado en su actuación como fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal del Callao. Señor magistrado, esta trama de corrupción se da en el contexto de un proceso judicial o de un proceso penal, investigación fiscal, con el número 530-2017, en la cual se le venía investigando al empresario Carlos Antonio Saba de Rivero. Se le venía investigando a Saba de Rivero como presunto autor del delito contra la libertad de trabajo, en agravio de uno de sus trabajadores, Galo Alberto Vilcapeña. Es decir, este empresario venía siendo investigado por la Fiscalía y justamente venía siendo investigado en el despacho de el fiscal Carlos
del fiscal Edgar Justo Espinosa Casas. Este empresario se dedicaba al rubro de la textilería, cuya empresa se llamaba Texfina. Siendo investigado por el delito contra la libertad de trabajo, en un primer momento, el imputado Espinosa Casas, como fiscal provincial a cargo del caso, archivó la investigación. Pero en un segundo momento, este caso pasa a segunda instancia con queja de derecho, pasa a la sexta Fiscalía Superior, y la fiscal superior tiene a bien disponer, declarar nulo el archivo y que se continúen con las investigaciones. Entonces, nuevamente, Espinosa Casas, como fiscal provincial del caso, apertura la investigación. En ese contexto en que se apertura la investigación, el investigado ya condenado, Carlos Antonio Saba Rivero, se preocupa porque ya nuevamente se estaba reabriendo su investigación y le comenta este hecho a su amigo Mario Mendoza, el empresario Mario Mendoza. Y le dice que estaba preocupado porque su caso se había reabierto y se había vuelto a generar una investigación sobre el caso que ya estaba archivado. En ese contexto, Mario Mendoza lo contacta con Walter Ríos Montalvo y convocan a una reunión, a un almuerzo en el restaurante Costanera 700. Almuerzo de Costanera 700 que se llevó el 27 de octubre del año 2017. Dentro de este almuerzo se sabe que Walter Ríos Montalvo convocó al fiscal superior Carlos Manuel Sáenz Loaiza con la finalidad de que sea quien pueda tener injerencia en la decisión de su inferior jerárquico, el fiscal Espinosa Casas. En ese contexto, señor magistrado, estos hechos, después de que Sáenz Loaiza concurre al almuerzo de Costanera 700, donde se reúne Walter Ríos, se reúne Mario Mendoza, se reúne Chirinos Cumpa, se reúnen Gianfranco, el administrador de Walter Ríos, y otros personajes, Sáenz deposita su compromiso al empresario Saba Rivero para poder contactarse con Espinosa Casas y este último pueda nuevamente archivar la investigación. Entonces le dice, dame 2 semanas, hermano, y en 2 semanas solucionamos el caso. Es lo que literalmente habría señalado en esa reunión Sáenz Loaiza respecto a la promesa que le hace al empresario Saba Rivero para poder llegar al fiscal provincial Edgar Justo Espinosa Casas y lograr que este último archive el caso. En esa coyuntura, señor magistrado, se tiene que la imputación que se venía haciendo por parte del Ministerio Público en un primer momento era que Carlos Manuel Sáenz Loaiza habría llegado al fiscal provincial Edgar Justo Espinosa Casas y le habría prometido coadyuvar a una propuesta para que este fiscal provincial pueda acceder a una plaza de fiscal superior provisional. Esa era la promesa, ese era el compromiso que inicialmente esbozó como tesis imputativa el Ministerio Público, que el fiscal superior, Sáenz Loaiza, le prometió a su inferior, fiscal provincial Espinosa Casas, que le coadyuvaría para los trámites o las propuestas que presentaría eventualmente la Junta de Fiscales Superiores del Callao para una plaza de fiscal superior provisional. Frente a esto constituiría el cohecho activo específico, la conducta de promesa del fiscal superior. Frente a esto, tendríamos el cohecho pasivo específico, realizado presuntamente por Espinosa Casas como fiscal provincial, quien habría aceptado esta promesa de su superior Sáenz Loaiza a cambio de favorecer al empresario Raúl Antonio Saba de Rivero, archivando su caso. Archivo que en efecto se concretó
el 24 de enero del año 2018. Estos actos de corrupción, señor magistrado, se dan a conocer como producto de la remisión de esta conversación que efectuó la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Callao por parte de la doctora Eliana Iberico Hidalgo, fiscal superior, en la cual remite un audio en la cual del cual se desprende la conversación entre Walter Ríos Montalvo y Edgar Justo Espinosa Casas respecto de estas tratativas. Ahora bien, señor magistrado, se tiene que las razones por las cuales la Fiscalía pretende que se archive este caso, se sobresea el presente caso, son las siguientes. En primer lugar, señor magistrado, queremos señalar que la causal en la cual se está invocando para el sobreseimiento de este caso es la causal prevista en el literal D del artículo 344 del Código Procesal Penal, en la cual señala que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar mayores elementos de convicción a la presente investigación y no es posible realizar actos de investigación adicionales que nos lleven a la convicción de que este caso amerite ser llevado al acto de juzgamiento. ¿Por qué razones? Consideramos que ya no se pueden realizar mayores actos de investigación y no se ha podido concretar el objeto materia de investigación de acreditar la premisa fáctica respecto a si Carlos Sáenz Loaiza llegó a tener contacto, llegó a realizar la promesa de manera directa a su coimputado Espinosa Casas. ¿Por qué razones? Primero, empezamos por lo siguiente. Quiero partir del motivo de la reunión. El motivo de la reunión, señor magistrado, que se llevó el 27 de octubre del año 2017 en el restaurante Costanera 700 fue con motivo de que se conversara sobre el caso penal de Saba de Rivero, que estaba en el despacho de Edgar Justo Espinosa. Por lo tanto, la reunión del Costanera 700 es un hecho no controvertido, es un hecho probado por la Fiscalía, en la cual se tejieron esta serie de conversaciones corruptas respecto a las contraprestaciones de favores que se habría comprometido a realizar Sáenz Loaiza respecto de Espinosa Casas. No obstante, esta reunión sí se encuentra acreditada, se llevó a cabo y existen las pruebas necesarias, como lo veremos ya en el requerimiento acusatorio. No obstante ello, existen dos puntos sustanciales en los cuales se sustenta este requerimiento de sobreseimiento. Primero, se debe analizar si para poder cumplir su promesa, Carlos Sáenz ante el empresario Saba Rivero, se contactó o tuvo acercamiento con el fiscal provincial Edgar Justo Espinosa Casas. Ese es el primer punto de partida. Es decir, Carlos Sáenz Loaiza se comprometió con el empresario Saba Rivero. Ese es un punto no controvertido y probado por la Fiscalía. Se comprometió. Pero ahora el punto, aquí en materia de análisis en el sobreseimiento, es determinar si Sáenz Loaiza ofreció esta promesa ante Saba Rivero, el empresario, de manera real o simular, lo que también se va a ver en la acusación. Pero para efecto de sustentar este sobreseimiento, la postulación inicial fue un cohecho activo específico, es decir, que le prometió de manera directa a Espinosa Casas. La Fiscalía, después de las investigaciones, ha determinado de que no se ha podido llegar a establecer que Sáenz Loaiza haya recurrido a Edgar Justo Espinosa Casas. Porque se ha señalado, señor magistrado, respecto de todo lo actuado por el Ministerio Público, se ha podido recabar que
no existen suficientes elementos de convicción que nos lleven a sustentar si en efecto Sáenz Loaiza tuvo o no acercamiento con su coprocesado para efectos de poder sustentar, de poder cumplir la promesa ante el empresario. Doctora, ¿quién le había pedido, según ustedes, al señor Sáenz que apoye en este proceso a esta empresa? Doctor, disculpe, no le escuché bien. ¿Podría repetir? ¿Quién le habría solicitado al señor Sáenz el apoyo para este empresario, para que haga el apoyo de este empresario al entonces fiscal Espinosa? El que traficó influencias ante el empresario, quienes traficaron influencias ante el empresario fueron Walter Ríos Montalvo y Carlos Manuel Sáenz Loaiza. Ambos le prometieron al empresario que mediante Sáenz Loaiza podían llegar a Carlos Antonio Saba Rivero, porque Sáenz Loaiza tenía ascendencia y tenía jerarquía frente a Saba Rivero, porque él era un fiscal superior. Y Eso lo entendí. Quería ver el nexo anterior. O sea, según ustedes, el señor Ríos y el señor Sáenz son los que tuvieron el contacto con el señor Saba, ¿no? Exactamente. En el Costanera 700, ellos... ¿En el 700 también estuvo el señor Saba? Por supuesto, es el que pagó la cuenta. Ya, ok. Pagó la cuenta de todo el consumo. En su opinión, en opinión de la Fiscalía, ustedes, ¿qué no pueden acreditar respecto de este cohecho? Que haya habido contacto entre el señor Sáenz y el fiscal Espinosa. Claro, o sea, al inicio, la tesis inicial de la Fiscalía era de que después de que Sáenz concurre a este almuerzo y se compromete con el empresario y le dice, y hermano, no te preocupes, en 2 semanas solucionamos esto, él ya iba a hacer las gestiones para contactarse con Espinosa Casas y para que éste pueda emitir el fallo o la disposición fiscal en el sentido favorable al empresario. O sea, eso hemos sostenido inicialmente, pero ahora sobreseemos porque no hemos llegado a comprobar que ese contacto entre ambos, tanto fiscal superior Sáenz Loaiza y fiscal provincial Espinosa Casas, se haya producido. Pues no existen elementos de convicción que así lo sustenten. Con lo cual, entonces, para ustedes no hay cohecho pasivo, activo ni específico. No cohecho activo ni pasivo. No hay elementos de convicción suficientes para sustentar sustentar ese delito. Ya, y por eso han ido ustedes ya en la acusación por el delito de tráfico. Exactamente, por el tráfico, y un tráfico simulado, porque no hemos llegado a probar que sea real. Vamos a discutir en su momento. En su momento, sí. Ya. Entonces, esos son los fundamentos del sobreseimiento. No, sí, me falta sustentar los elementos de convicción en los cuales fundamos nuestra decisión de sobreseer. A ver. Señor magistrado, tenemos, para poder establecer la primera razón de sobreseimiento es el no contacto entre Sáenz Loaiza y Espinosa Casas. O sea, no hemos podido determinar que ambos hayan coincidido para hacer las coordinaciones del archivo. Para sustentar esa razón, ese fundamento de la Fiscalía, nos basamos en los siguientes elementos de convicción. Tenemos el acta de extracción de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones, que se le ha realizado a Walter Benigno Ríos Montalvo, a Sáenz Loaiza y al empresario Saba de Rivero. Y estos imputados sí coincidieron dentro del marco geográfico y también hubo un tráfico de llamadas el 27 de octubre del 2017. Entonces, lo que prueba que en efecto se llevó a cabo esa reunión. Se llevó a cabo la reunión con estos procesados. No obstante, se tiene el informe 105-2020 Dirning Diviak de PAC, de fecha 28 de julio del 2020, suscrito por el teniente Jorge Rodríguez Menacho, en el cual informó que de la consulta de base de datos del sistema de comunicaciones respecto de Manuel Sáenz y Edgar Justo, es decir,
Si hay coincidencia o no de flujo de llamadas entre Sáenz Loaiza y Justo Espinosa en el periodo 2017 a enero del 2018, no se ha ubicado registro de comunicación entre ambas personas. Por lo tanto, no hay llamadas entre el fiscal superior y el fiscal provincial. Acta de extracción de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones, en la cual se ha señalado la lista de llamadas, mensajes de texto de los investigados Sáenz Loaiza y Espinosa Casas durante el periodo de octubre del 2017 a enero del 2018, no pudiéndose determinar la cercanía de las antenas. No se ha podido determinar la cercanía de las antenas, y estas operadoras a las que estaban suscritos ambos investigados son de distinta empresa. Por lo tanto, no se ha podido determinar tampoco el tráfico de llamadas. Luego se tiene también el oficio 2204 del 2019 cursado a la fiscal superior doctora Eliana Iberico Hidalgo, presidenta de la Junta de Fiscales del Callao, mediante el cual informó esta fiscal superior presidenta que durante el octubre del 2017 y febrero del 2018, Sáenz Loaiza y Espinosa Casas se encontraban laborando en el mismo recinto fiscal, es decir, en el mismo ámbito geográfico fiscal. No obstante, también se señala que los números de anexo de los teléfonos fijos de los fiscales, tanto de Sáenz Loaiza como de Espinosa Casas, no existe comunicación vía telefónica por parte de los teléfonos de la fiscalía entre ambos fiscales. Ahora, tenemos el oficio 2085 de fecha 10 de septiembre del 2019, cursado por José Martín Fernandini López, gerente de la Oficina de Redes y Comunicaciones, cursado por Zenaida Moyenedo Álvarez, quien adjuntó el reporte de llamadas entrantes externas e internas salientes de la Segunda Fiscalía Superior del Callao, es decir, las llamadas de los teléfonos fijos del despacho de Espinosa Casas. Y también adjuntó un reporte de llamadas de la Tercera Fiscalía del Callao, y se advierte de dichos registros que no existen llamadas entre los anexos, nuevamente, de Espinosa Casas y de Sáenz Loaiza. Es decir, dentro de los teléfonos fijos de la institución fiscal no ha habido contacto telefónico entre estos dos imputados. Por lo tanto, no hay contacto a nivel celular, tampoco a nivel de teléfono fijo de los despachos. Luego se tiene la Oficina de Redes y Comunicaciones del Ministerio Público, mediante oficio 466-2020 del 19 de febrero del 2020, remitió el reporte de llamadas entrantes y salientes también de los anexos 1642 y 1643, los cuales corresponden al segundo despacho de la Tercera Fiscalía del Callao, de la provincial, durante el periodo de enero a febrero del 2018, informando que se advierte que no existen llamadas entre los anexos usados por Sáenz Loaiza y Justo Espinosa. O sea, se han hecho varios requerimientos de documentos para establecer si ha habido comunicación interna dentro de la institución, y eso ha quedado desvirtuado. Luego se tiene la declaración de Janet Quispe Zurita. Dicha persona trabajó como asistente en función fiscal del despacho del doctor, en todo caso, del fiscal imputado Justo Espinosa Casas. Y esta asistente señaló que durante el tiempo que trabajó en este despacho nunca vio ingresar al despacho de Espinosa Casas al fiscal Sáenz Loaiza. También se tiene la declaración de Estefanía Milagritos Ruiz Fernández, de fecha 3 de diciembre del 2020. Esta persona trabajó como asistente administrativa en el despacho de Espinosa Casas y señaló que en el tiempo en que estuvo trabajando tampoco vio ingresar a Sáenz Loaiza. También se tiene el oficio 2261-2019 del 24 de mayo del 2019, cursado por la doctora Eliana Iberico Hidalgo, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Callao, mediante el cual informó que durante la gestión anterior a la suya, el fiscal superior Lozada Ibáñez, con motivo de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, elevó a Loref, entre otras propuestas, una plaza para cubrir fiscales.
entre una terna para cubrir, entre los cuales se encontraba como propuesta Edgar Justo Espinosa Casas. Con este dato, lo que la Fiscalía quiere determinar, señor magistrado, es que Espinosa Casas sí estaba con toda la intención de ser fiscal superior, quería ser promovido. Y eso es, este elemento de convicción es lo que sustenta el sobreseimiento respecto a si había una intencionalidad. Por eso se dio inicio a estas investigaciones de querer promoverse. Pero esta propuesta, mucho antes de las tratativas corruptas, había fracasado. No había tenido éxito porque no lo nombraron fiscal superior provisional. Tenemos el oficio 149-2017, de fecha 8 de junio del 2017, cursado por Justo Espinosa Casas, dirigido a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, mediante el cual solicitó se le considere como candidato. Como parte de este procedimiento que se dio en junio, las tratativas fueron no lo olvidemos, a partir de octubre, pero esto estamos hablando como un precedente. En junio, ya Espinosa Casas presentó su pedido ante la Junta de Fiscales Superiores de ese entonces, en junio del 2017, para ser candidato y ocupar alguna plaza de fiscal superior. Tenemos el oficio 2530-2019, cursado por la doctora Iberico Hidalgo, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Callao, mediante la cual informó que por motivo de la implementación del Código Procesal Penal se creó la quinta fiscalía. Es decir, la plaza a la que aspiraba a postular en junio, 3 meses antes de los actos de corrupción a los que nos convoca este caso, ya 3 meses antes se había creado una plaza en la quinta fiscalía superior a la que aspiraba a acceder Espinosa Casas. Entonces, tenemos la resolución de la Fiscalía de la Nación 2189 de fecha. Doctora, ahorremos números, dígame solo fechas y cuál es el sentido de la resolución, porque todo eso también lo tenemos acá en la carpeta. Entonces, ya lo reviso y también lo tienen las partes. O sea, dígame nada más de qué se trata y... Bien, le decía, doctor, de que estos oficios, estas resoluciones de la Fiscalía de la Nación dan cuenta, en primer momento, de que en junio del año 2017, Espinosa Casas tenía ya la intención de promoverse a fiscal superior. Es con ese conocimiento que Sáenz Loaiza le habría prometido que lo iba a ayudar en cualquier momento que se habilite una plaza para fiscal superior a ser promovido. Iba a coadyuvar a esa promoción de fiscal superior. Entonces, ese sentido tienen estos elementos de convicción y son importantes que se los haga mención porque en eso va a radicar el debate con las observaciones que ha hecho el imputado Espinosa Casas a su sobreseimiento. Porque temporalmente hay que ubicarnos en que estos elementos de convicción que estamos aparejando al sobreseimiento están orientados a acreditar que tenía una aspiración a promoverse, aspiración que habría sido captada por Sáenz Loaiza para hacer la promesa de coadyuvar a su probable promoción en cualquier momento, ¿no? Ese es el sentido. Ahora tenemos los oficios a la doctora Ávila Lam, de OREF, de la Oficina de Registro de Fiscales. Señala que en ningún momento Sáenz Loaiza habló con ella para proponerlo a Espinosa Casas. Y por último, tenemos el acta de extracción de información del levantamiento del secreto de comunicaciones de los números telefónicos pertenecientes a Carlos Sáenz Loaiza y no registran llamadas ni mensajes de texto de los números telefónicos. Y bueno, para ya concluir, señor magistrado, respecto a estos elementos que sustentan nuestra decisión de sobreseer, tenemos la declaración de Roberto Eduardo Lozada Ibáñez, el anterior presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Callao, mediante el cual señaló que en ningún momento el fiscal superior Manuel Sáenz Loaiza le propuso al fiscal provincial Edgar Justo Espinosa Casas para que sea nombrado como fiscal superior. Pero debemos entender que esa propuesta a la que hace referencia Lozada Ibáñez, el anterior presidente de la Junta de Fiscales, se dio en junio, mucho antes, o sea, no se dio esa propuesta antes de que se diera el tema de los actos de corrupción en octubre.
Con esto, señor magistrado, el Ministerio Público considera de que no habiendo llamadas, no habiendo contacto, no habiendo evidencia de que estos dos imputados, Sáenz Loaiza y Espinosa Casas, hayan tenido contacto físico ni tampoco por llamada telefónica, ya no es posible hacer mayores actos de investigación para poder sustentar la tesis inicial de la Fiscalía. Por lo tanto, habiendo cumplido ya todos los actos de investigación orientados al esclarecimiento y no habiéndose podido concretar los mismos, habiéndose concretado los mismos, pero no existiendo la posibilidad de incorporar mayores elementos a la investigación, corresponde que su despacho en su momento, después de evaluar nuestro pedido, declare el sobreseimiento en este extremo de la causa. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Espinosa, tiene el uso de la palabra. Es bien concreto, ¿no? Usted cuestiona que no es por el artículo 2, literal D, sino por el A. Correcto. Señor magistrado, y voy a utilizar ya la información que ha brindado la representante del Ministerio Público en el sentido siguiente, ¿no? A mí se me imputa haber archivado un caso que ya había sido archivado en julio del 2017. Es decir, antes de que ocurrieran ninguno de los hechos que el Ministerio Público considera actos de corrupción, yo ya había emitido un pronunciamiento de archivo respecto a ese caso. Ahora, respecto a este archivo se dice de que el doctor Carlos Sáenz Loaiza me habría ofrecido a mí apoyarme para mi pretensión de ser fiscal superior. Yo quisiera hacer 3 preguntas. Primero, ¿existe la posibilidad de que un fiscal superior pueda influir para que un fiscal provincial ascienda superior? No existe. Y el Ministerio Público lo sabe. Lo ha declarado así la presidenta de la OREF, lo ha declarado así los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores, y también lo sabemos porque el nombramiento de un fiscal superior depende exclusivamente del fiscal de la Nación. Entonces, para que ese ilícito se realice, el fiscal Sáenz Loaiza habría tenido que traficar influencias con el fiscal de la Nación. Eso es lo que el Ministerio Público nunca ha señalado. Por otro lado, ¿estaba en sus manos del fiscal Sáenz Loaiza poder ofrecerme algo así? Pues no, porque como lo ha señalado la Fiscalía, en 28 de junio del 2017 se cubrió la única plaza para la cual yo no estaba postulando, sino formé parte de una terna, que es una cosa absolutamente distinta. Y formé parte de una terna sabiendo que quien iba a ser designada era la doctora Rosario Carp. ¿Por qué? Porque se requerían 3 y solo tenían 2 candidatos y me pidieron a mí que presente mi solicitud. Todos sabíamos que en esa época el criterio era de que el fiscal más antiguo ocupara la plaza, y en este caso le correspondía a la doctora Charo Carpio, con muchos años más de antigüedad que quien le habla. Por otro lado, dice de que no existió comunicación, es decir, no existía la posibilidad de que Carlos Sáenz realice alguna influencia respecto a este pedido. No existía materialmente la posibilidad de realizar el pedido por cuanto no existía una plaza de fiscal superior. Y por último, nunca ha existido una comunicación durante el plazo que supuestamente se realizó esta concertación de corrupción. No ha existido un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, una llamada telefónica, una llamada por anexo o una llamada personal. Y entonces nos parece, por decir un poco grotesco, que la Fiscalía diga, no tenemos más posibilidades de acopiar pruebas para acreditar el hecho. Pero si el hecho nunca existió, materialmente era imposible de que exista, ¿cómo va a obtener más pruebas respecto a algo que no puede ser probado porque nunca existió? Es por eso que nosotros estamos solicitando que con hidalguía el Ministerio Público acepte, y yo entiendo que no ha sido la doctora que sustenta ahora el caso quien formuló este requerimiento o esta formalización. A mí se me suspendió por 24 meses, se me impuso una multa, se me prohibió salir del país por un hecho que no existía. Y que la Fiscalía, el fiscal Jesús Fernández, en su momento sabía que no existía. Y ellos creo que lo mínimo que deberían hacer
es aceptar este hecho. Tanto es así que la Fiscalía lo reconoce. En el punto 6.18 y 6.19 dice, por otro lado, con el oficio 2030-2019, de fecha 23 del 10 del 2006, el presidente de la Junta Fiscal Superior informó que por motivos de implementación del Código Procesal, el 1 del 7 de julio del 2017, se creó la Quinta Fiscalía Superior de Fiscal Superior, la misma que fue ocupada por la doctora Rosario Carpio Cortés. ¿Cuándo fue eso? El 28 de junio. Lo dice la propia Fiscalía. En el punto 6.19 dice, esto es, el 27 del 10 del 2007 ya se había cubierto la plaza de fiscal superior. Entonces, cuando el fiscal Carlos Sáenz se habría reunido supuestamente con el señor Saba en el Costanera 700, ya no había plaza que cubrir, ya no había posibilidad material de que ese supuesto ofrecimiento exista, y eso lo sabíamos todos. Por otro lado, tenemos que esta situación, o sea, si es que no hay pruebas o es que el hecho no sucedió, es fundamental. Es fundamental, señor magistrado, para la siguiente etapa de evaluación que va a estar a su cargo, que es respecto a la acusación. ¿Y por qué? Porque si nosotros tomamos en cuenta que el día 7 de mayo del 2019 yo comuniqué al fiscal superior supremo a cargo de la investigación, el doctor Fernández, le comuniqué que yo tenía una comunicación con, o sea, aparte de lo que ellos estaban investigando, yo había tenido una comunicación con el doctor Walter Ríos respecto a la queja de un juez que no atendía a una parte que yo conocía, ¿no? Eso se lo comuniqué yo el 9 de mayo del 2019. El fiscal Fernández Loaiza nunca dijo nada respecto a ese hecho, ¿no? Comuniqué también que el doctor Walter Ríos, como presidente de la Corte, llamó al juez civil para que atendiera a la abogada de la parte a la que yo le había referido. El Ministerio Público durante un año o durante 18 meses nunca consideró este hecho como delito. Sin embargo, posteriormente viene la acusación. Es decir, 18 meses el hecho no era delito y cuando se da cuenta que el hecho que está investigando nunca existió, bueno, en realidad siempre lo supo, porque ¿cómo se origina esto? Esta investigación se origina por la declaración del colaborador eficaz A 2018. Este colaborador eficaz jamás dijo que el doctor Sáenz Loaiza me había ofrecido o que yo le había aceptado nada. Él habla en términos condicionales. Dice, la influencia que tenía Carlos Sáenz sobre Edgar Espinosa era, además, porque podía proponer en su condición de expresidente de la Junta Fiscal Superior del Callao a Edgar Espinosa como fiscal superior provisional debido a que éste ya cumplía los requisitos para ascender. Señor magistrado, quien le habla cumple con los requisitos para ascender desde el año 2012. Ya tenía el curso para ascenso, tenía todo para ascender. Es más, ya había ganado 2 concursos y no había sido nombrado. Pero más allá de eso, señor magistrado, o sea, lo que decía el señor colaborador eficaz era algo impreciso, en términos condicionales. Y esto, la Fiscalía lo convirtió en una afirmación, señalando que el fiscal Sáenz Loaiza me ofreció a cambio de un archivo que, como vuelvo a repetir, yo ya había pronunciado en julio del 2017, antes de que se iniciaran todos estos hechos. Pero ¿qué se esconde detrás de esta imputación, señor magistrado? Cuando yo presenté una declaración ante el fiscal Fernández Alarcón, le dije que todas estas conversaciones entre Walter Ríos, Raúl Saba y Mario Américo Mendoza, estaban referidos no al proceso penal o a esa investigación penal que yo tenía a mi cargo y que ya había archivado en julio del 2017, sino estaban referidos a los 20 procesos laborales que el señor Saba de Rivero, a través de su empresa Texfina, tenía con 20 trabajadores que habían sido sindicalizados y despedidos de su empresa. Y todos esos procesos laborales se llevaban en la corte que presidía el señor Walter Ríos. Y eso consta, dice, a fojas 1355, se señala lo siguiente. Yo señalo lo siguiente. El doctor Miguel Germán Espinosa Barco, ante la Fiscalía Superior de Corrupción de Funcionario del Callao, señaló que él participó en el almuerzo y señaló también
que tiene como 15 procesos laborales contra la empresa Texfina desde fin del 2017, lo que podría ser la real motivación del almuerzo. Cabe señalar, señor magistrado, que la Fiscalía sabe perfectamente que de esos 4 almuerzos que se realizaron, 3 estaban relacionados a procesos laborales, pero el doctor Fernández Alarcón nunca quiso investigar estos hechos. Nunca. Se han reunido con jueces laborales, con abogados laborales de la empresa Texfina, y el señor Fernández Alarcón nunca realizó una investigación respecto a esos hechos. Admitió que el señor Saba de Rivero se sometiera a una terminación anticipada y recibiera una condena premial. ¿Por qué? Porque englobó todos los hechos como si fueran hechos relacionados a este caso de una investigación penal que, como vuelvo a repetir por tercera vez, ya estaba archivada en julio del 2017. A mí nadie tenía que decirme que archive un caso en donde yo ya había expresado mi opinión. Este caso no era un ilícito penal. Y la resolución del fiscal superior no dice de que el caso no sea un ilícito penal. El fiscal superior que ordena la ampliación de la investigación, lo ordena porque dice, está bien, no es coacción laboral, pero podrían ser otros delitos. Ese fue el razonamiento del fiscal. En ningún momento cuestionó el motivo del archivo. Ahora, en el punto 6.4 del requerimiento, se sostiene que la reunión en el restaurante Costanera 700 se organizó para que Raúl Sara conociera al señor Carlos Sainz, y eso es falso. Es falso, porque en el testigo protegido TP20-2020 señala que la relación entre Walter Ríos y Raúl Saba nace a partir del interés de este último de conseguir apoyo para los procesos laborales de la empresa Texfina. Así lo dice en su declaración en la respuesta número 3. Señale usted si Mario Mendoza habló con Walter Ríos para que lo apoyara a Raúl Saba en su proceso, y él dijo, Mario Mendoza se comunicó con Walter Ríos para contarle que tenía un amigo que era empresario textil y que tenía problemas laborales, injustamente. Entonces Mario Mendoza coordinó con Walter Ríos para almorzar con Raúl Saba. Es así que en el mes de julio del 2017, aproximadamente, Mario Mendoza, Walter Ríos y Raúl Saba se reunieron en el restaurante La Gloria, en donde Mario Mendoza presenta a Walter Ríos a Raúl Saba y este le explicó su problema. Walter Ríos le dijo que no se preocupara, indicándole que Raúl Saba quería una entrevista para que fuera su abogada y le explicara todo. La reunión que se llevó a cabo en el Costanera 700 se llevó a cabo con la abogada laboralista de la empresa Texfina. Y eso, doctor, no voy a ahondar, está en mi escrito narrado detalladamente, que la abogada Caterine Mimi Torres Campos, ¿no?, estuvo en esa reunión y se discutieron los temas laborales. Que adicionalmente se hayan podido discutir otros temas, lo desconozco, pero yo estoy señalando acá un hecho concreto. Entonces, señor magistrado, yo quiero denunciar ante usted que nosotros hemos sido chivos expiatorios de un fiscal supremo que ha ocultado información, que no ha realizado su labor de investigación y ahora quiere hacer el Ministerio Público, no sé si por descuido, está formalizando o realizando una denuncia o una acusación formal. Aquellos que tenemos ciertos años de experiencia sabemos lo que es. Es decir, como no te puedo acusar porque no hiciste lo que yo pensé que hiciste, ahora te acuso por lo que queda, ¿no? Para cumplir, para que no se diga que 5 años de investigación y todos los recursos del Estado han sido invertidos en vano. Eso es lo que está haciendo el Ministerio Público. Y es por eso que nosotros queremos y hemos solicitado, señor magistrado, que usted, al tomar conocimiento de estos hechos, debe remitirse copia a la Fiscalía de la Nación a los efectos de que se abra una investigación contra el fiscal supremo o ex fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón, por cuanto acá hay una serie de hechos irregulares que él se negó a investigar, pese a que conocía desde el primer momento que todos hechos estaban relacionados a casos de manera laboral, en donde incluso Walter Ríos nombra a un juez ad hoc para que vea los casos de Texfina. Y el Ministerio Público, en ese momento dirigido por el doctor Jesús Fernández Alarcón, se hizo de la vista gorda, ¿no? Se hizo a un lado y prefirió continuar con esto. Concluir ya, porque ya estamos repitiendo.
Es por eso, señor magistrado, que yo creo que en justicia lo que corresponde acá señalar es que este hecho no puede ser probado porque nunca existió y debe ser archivado por eso, porque es un hecho que no existió. Ya lo digo. Gracias. Doctora López, tiene 5 minutos para que haga su réplica. Gracias, señor magistrado. No se puede afirmar que el hecho no se realizó por razones poderosas como las siguientes. Señor magistrado, si bien es cierto, no se ha podido establecer un contacto telefónico por parte de Espinosa Casas con Sáenz Loaiza, pero no hay que olvidar que ambos son fiscales y trabajaban en el mismo ámbito y en el mismo ámbito fiscal, en el mismo recinto donde funcionaban las fiscalías, las mismas que recién fueron cambiadas a finales de 2017. Por lo tanto, las conversaciones pudieron ser a nivel personal, lo cual ya no ha podido llegar a establecer la fiscalía, porque ya es de imposible probanza o comprobación esos contactos. Por lo tanto, para poder invocar la causal de que el hecho no se realizó, tendría que ser una situación de evidente, de una situación que de manera evidente no se habría dado en la realidad. Aquí todavía queda la duda de que esto sí pudo haberse gestado. Por lo tanto, ante esa duda no se le puede sobreseer porque el hecho no se realizó, porque existe un margen de duda. ¿Por qué también la duda? Porque pudieron hacer tratativas personales. 2, porque cuando emite el fallo, el segundo archivo, Espinosa Casas, el 24 de enero del 2018, este archivo se lo entrega Mario Mendoza Sáenz Loaiza a Mario Mendoza. Y Mario Mendoza se lo entrega al empresario Saba de Rivero. Es decir, la disposición fiscal llega a manos de Mario Mendoza, la disposición fiscal emitida por Espinosa Casas, llegó a manos de Mario Mendoza a manos de Mario Mendoza por parte de Sáenz Loaiza. ¿Qué hacía Sáenz Loaiza con la disposición fiscal de Espinosa Casas? Son situaciones, señor magistrado, que no permiten afirmar con absoluta convicción de que este hecho no se realizó. Distinto es de que la Fiscalía se ha visto ya en imposibilidad de poder acreditarlo, pero una cosa es la falta de acreditación y otra cosa es que no se realizó, ¿no? Entonces, es imposible afirmar que no se realizó, porque los actos de corrupción se dan en la clandestinidad y por la clandestinidad misma de su naturaleza, no se puede afirmar, por señor magistrado, este tipo de actos que no se realizaron. Existe la duda de que sí se haya podido dar las tratativas. Ahora, tampoco se puede afirmar que no se realizó, porque existe una delación expresa de un colaborador eficaz que ha dado pie también a esta investigación, que señala que la influencia que tenía Carlos Sáenz sobre Edgar Espinosa era además porque podía proponer, en su condición de expresidente de la Junta de Fiscales Superiores del Callao, a Edgar Espinosa como fiscal superior provisional, debido a que éste ya cumplía con los requisitos para ascender a este cargo. ¿Qué podemos decir al respecto? Evidentemente, como fiscal superior Sáenz Loaiza estaba en toda la posibilidad de poderlo proponer. Cualquier fiscal superior puede acercarse a la presidencia de la Junta de Fiscales del distrito que le compete y presentar la propuesta del fiscal que tenga bien hacerlo. Diferente será ya si el presidente lo admite o no, pero de que puede presentar una propuesta, la puede presentar. No estamos hablando de que Sáenz lo va a nombrar fiscal, eso nunca se ha sostenido. Se está sosteniendo quién puede presentar la propuesta o sugerir que se ponga en la terna a Espinosa Casas. Por estas razones, señor magistrado, no se puede invocar este tema de que el hecho no se realizó. Doctora, queda un minuto. Ahora, respecto a ¿El señor Espinosa era fiscal titular? Era fiscal titular. Ambos, Sáenz Loaiza y Espinosa, son titulares. Ahora, respecto al tema de que los temas laborales, se había convocado al Costanera 700 por temas laborales y no por el tema penal, eso es una gran mentira, porque tanto el colaborador como también Saba han indicado que ha sido por el tema laboral, pero también por el tema penal. Y el tema penal, ¿por qué cobra mayor entidad en esa reunión? Porque fue convocado un fiscal superior penalista, que no tenía nada que ver en los temas laborales.
Y justo el superior penalista era Sáenz Loaiza, quien iba a ser la puerta de llegada al fiscal provincial de inferior jerarquía que tenía el caso. Ahora, el tema de que señala, a mí nadie me tiene que decir cómo voy a archivar, dice Espinosa Casas. Él es un fiscal provincial que está sujeto jerárquicamente a una fiscalía superior. La fiscalía es una organización jerárquicamente organizada. Por lo tanto, sí está obligado a cumplir el mandato de la fiscalía superior que le dijo amplía la investigación. Entonces, al ampliar, él tenía que ampliar la investigación y él no estaba en libertad de decidir si lo archivaba o no. Tenía que cumplir. Por lo tanto, ese designo de archivo para la fiscalía fue direccionado para cumplir el favorecimiento al empresario Saba de Rivero. Eso es todo, señor juez. Gracias, doctora. Doctor Espinosa también tiene 5 minutos para su... Sí, sí, señor magistrado. Mire, respecto al primer punto, dice que Carlos Sáenz podría proponer. Eso es falso. Falso, señor juez. ¿Por qué? Porque, y está en la investigación, lo ha declarado el presidente de la Junta de Fiscales Superiores y lo ha declarado la gerente general de la Oficina de Registros Fiscales. El único que puede proponer un fiscal superior es el presidente de la Junta de Fiscales. El único. Así lo han dicho y ahí consta en auto. Respecto a que por el tema de la jerarquía, yo está obligado. Falso también, señor magistrado. ¿Por qué? Quien le habla ha ejercido 20 años el cargo de fiscal. Jamás yo me he dejado influenciar por la opinión de un fiscal superior. Si el fiscal superior consideraba que mi caso debería ser ampliado, lo ampliaba. Y si yo consideraba que el caso debería ser vuelto a archivar, lo volví a archivar. Yo no sé qué tipo de prácticas habrá tenido otros fiscales, pero en mi caso, señor magistrado, yo hacía uso de lo que establece la ley orgánica del Ministerio Público, en el sentido de que uno tiene autonomía en el ejercicio de su función. Jerárquicamente sí, pero autónomos en nuestras decisiones. Y aquellos que me conocen como fiscal saben perfectamente que siempre he actuado y he hecho uso de esa autonomía. Incluso cuando la Fiscalía de la Nación en alguna oportunidad pretendió que yo opinara de alguna manera. Ahora, señor magistrado, la señorita fiscal dice, acá hay dudas de que el hecho existiera. No, acá no hay pruebas de que el hecho existiera, porque el hecho nunca existió. Y está referido a lo que declaró Raúl Saba de Rivero, que se ha beneficiado, ¿por qué? Porque si él hubiese tenido que asumir todas las investigaciones que le correspondían respecto a los temas laborales, no solamente él, sino sus abogados laboralistas, el doctor Espinosa Barco y la doctora García, deberían estar también procesados. Y el señor Walt, bueno, el colaborador eficaz, ¿no?, que señala eso, también se ha beneficiado con esa colaboración. ¿Por qué? Porque nombró jueces para que vean esos casos laborales. Porque ese señor se reunió hasta en 4 oportunidades. Le sacó dinero al señor Saba, ¿para qué? Para que, apoyándolo en esos casos laborales, le financie reuniones de Navidad, le financie su cumpleaños, le financie otro tipo de regalar a un caballo. Eso todo aparece en el expediente, pero la Fiscalía se ha hecho ciega, sorda y muda frente a esos hechos evidentes que no ha querido investigar. Para favorecer a un gran empresario, no lo sé, pero eso es lo real y justo en este caso. Muchas gracias. Bueno, se cierra el debate respecto de la observación que hace la defensa del señor Espinosa al sobreseguimiento de la Fiscalía respecto del cohecho, específicamente en el tipo penal. Correcto. Voy a preguntar a los demás procesados, la defensa del señor Cáceres, de defensa del señor Sáenz, doctor Cáceres, respecto del sobreseguimiento. Señor magistrado, esta defensa se muestra de acuerdo con el pedido del Ministerio Público en el extremo del sobreseguimiento, solamente precisando algunos elementos. Señor magistrado, específicamente en el capítulo 6.10 de requerimiento mixto, se indica de manera concreta la inexistencia de elementos de convicción. Ya el representante del Ministerio Público ha dicho justamente que en más de 4 años se ha llevado a cabo un conjunto de actos de investigación que no vale la pena reiterarlo. Básicamente, lo que sí merece atención es
que en más de 4 años llevarse a cabo declaraciones, de recabarse documentos, ¿sí? Los mismos que han sido analizados, tanto como prueba directa o prueba indirecta o prueba indiciaria, en ninguno de los casos se ha podido determinar o establecer un nexo entre mi patrocinado y el señor Edgar Espinosa Casas respecto de lo que es marco de imputación, justamente un supuesto nombramiento como, o propuesta de nombramiento como fiscal superior provisional. Es más, se ha determinado, y ahí sí quiero ser claro, la inexistencia de un documento relacionado con tal ofrecimiento. Independientemente de la posibilidad que tuviera mi patrocinado Carlos Sáez de hacer esa propuesta, lo cierto es que nunca se hizo. Eso no existe. ¿Ok? Y por tanto, la finalidad, el medio, ¿sí? Tampoco se ha dado. Razones por las cuales esta defensa considera, ¿sí?, que debe declararse fundado el sobreseimiento en dicho extremo. Gracias. Gracias, doctor Cáceres. Doctora Pérez. Sí, gracias, señor juez supremo. Respecto al sobreseimiento planteado por la señorita representante del Ministerio Público, la Procuraduría se encuentra conforme, señor magistrado, toda vez que en su requerimiento de sobreseimiento se encuentra amparado, tal como yo lo he señalado, con una serie de elementos de convicción, un total de 16 elementos de convicción, en los cuales pues se sustenta que la tesis incriminatoria planteada en un momento no puede llevarse a cabo más adelante, no va a poder ser sustentada oportunamente, y más aún pues cuando dentro de toda la investigación a lo largo que se ha llevado no hay elementos suficientes como llamadas entre los investigados, no hay mensajes de texto, hay declaraciones en que no se puede determinar que los investigados se hayan reunido, ¿no? Y también, pues, todos estos elementos de convicción no podrían llevarse, no podrían hacer que la Fiscalía más adelante, pues, sustente un siguiente paso, ¿no?, en esta etapa de imputación. Por lo tanto, solicitamos que se declare fundada la solicitud de sobreseimiento. Gracias, doctora. Señor Sáenz, ¿algo que agregar? Señor juez, he escuchado con mucha atención lo expuesto por la señorita fiscal, en este extremo el sobreseguimiento, la misma que no comparto en ninguna de sus apreciaciones hechas en este caso. Habla de posibilidades. Hubo la posibilidad, dice, de encontrarse personalmente entre el doctor Edgar y el quien habla. Pero el derecho penal no es de posibilidades, son hechos concretos que deben probarse. No estamos aquí, señor, una etapa preliminar donde una hipótesis puede ser materia de un desarrollo posterior. Y estamos ya en esta etapa intermedia que vamos a entrar al juzgamiento. Habla también la señorita fiscal, ¿no es cierto?, de que cualquier fiscal superior puede hacer la... Lamentablemente tiene que haber leído el reglamento interno de la Fiscalía de Nación para efectos de los nombramientos de los fiscales superiores, de cualquier fiscal de todas las instancias. Existe, señor, un marco real legal de nombramiento. Son los fiscales presidentes de la Junta de Fiscales Superiores los únicos que pueden hacer las propuestas. Y esa propuesta, conforme lo ha señalado la doctora Silvia Ávila, respecto a la propuesta una terna estuvo por Edgar Espinosa, señala que la área, la gerencia de fiscales hace 3 resoluciones de las 3 fiscales propuestas. Y es el señor fiscal de la Nación que determina cuál de los 3 son designados como fiscales superiores. Eso debe saber la misma fiscal que está en esta audiencia, porque alguien debe haberlo propuesto en una terna. La formalidad, pero lamentablemente eso no sucede en la realidad. En ese sentido, señor, lo que debo señalar es que nunca me comuniqué con el doctor Edgar Ríos para efectos de recomendar el archivo de este proceso o de esta investigación que se realizaba al señor Saba. Todo esto, señor, nace lamentablemente de un colaborador eficaz que se ha beneficiado. Conforme podemos ver de su sentencia, lamentablemente, pues
ha informado hechos totalmente falsos. Y lamentablemente también la fiscal encargada con la información de este colaborador eficaz ha generado diversos propuestos y ha contextualizado, de acuerdo a su entender, toda esa información que el colaborador brinda. Nunca el colaborador, señor, no se sabe quién es, pero nunca recibí ninguna solicitud para efectos de interceder ante el doctor Edgar Espinosa para que este caso se archive. Aún más, conforme debe haberlo leído la señora fiscal, la resolución de la doctora Jacqueline Pérez, fiscal superior provisional de ese entonces de la Fiscalía, que revisó ese caso en queja de derecho, ¿no es cierto?, en alzada, ya ella misma, aún considerando, dice que el hecho es atípico, lo que quiere decir que no hay delito. Lo que estaba empleando es que el archivo inicial de julio que el doctor Edgar Espinosa había emitido era liminar, sin que previamente se había investigado. Son cosas totalmente diferentes. Lo amplía para efectos de hacer actos de investigación. Prueba de ello, señor, es que el doctor Edgar, cuando emite su disposición el 3 de noviembre del 2017, programa diversas diligencias, y siendo la última diligencia que se programó mucho tiempo después de la supuesta reunión que el colaborador Irzaba, después de tantas declaraciones diversas que ha prestado en este proceso, me incorpora como aquel que estuvo también en esa reunión. En ese sentido, debe entenderse, señor, que la resolución siguió su curso sin intervención de mi persona. Eso puede mostrarse palmariamente con las pruebas que se han actuado en este proceso, en esta investigación, señor. En ese sentido, lo que debo confirmar es que efectivamente nunca hubo propuesta, nunca coadyuvé a la propuesta del señor Edgar Espinosa a ningún acto que podría conllevar a que este doctor Edgar Espinosa sea promovido. Nunca hice ningún acto de esa naturaleza, señor. Gracias, señor Sáez. Ya concluyó, ¿no? Doctor, gracias. Gracias. Sí, doctor. Un minuto, por favor. A ver. Doctora López, doctora Pérez, doctora Espinosa. Ya, he escuchado atentamente los argumentos para este sobreseimiento que viene siendo cuestionado por el doctor Espinosa respecto de la norma que le sería aplicable, ¿no? Mientras la Fiscalía sostiene que no tiene razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos actos de investigación y continuar como un cohecho, el doctor Espinosa sostiene que acá nunca hubo un hecho punible, nunca hubo una situación como la que plantea la Fiscalía, ¿no? Con versiones bastante distantes. Entonces, sobre ello voy a revisarlo bien, voy a expedir la resolución el mismo día que vamos a continuar con la siguiente sesión. Para el día martes 21 a las 9 de la mañana, ¿algún inconveniente por alguno de los asistentes? Doctora Pérez. Por mi parte, ninguna inconveniente, señor magistrado. Doctora López. Conforme, señor magistrado. Doctor Espinosa, doctor Cáceres. Doctor, ¿a qué hora sería? Me dice a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. De 9 a 11 más o menos sería lo mismo, porque a las 11 sí tengo otra diligencia. Sí, de 9 a 11 calculo, sí. Ah, muy bien, doctor. Sí, si es de 9 a 11 no hay problema.
Doctor, disculpe, no escuché bien, se interrumpió la llamada. ¿Me puede decir, por favor, el día? El martes 21 de 9 a 11. Un momento, por favor. Señor magistrado, disculpe, con el señor Sáenz tenemos en un caso en la carpeta 43-2022 una diligencia programada a las 10:30 en la primera Fiscalía Suprema especializada en delito de corrupción de funcionarios. ¿Es posible que pueda ser más temprano o tal vez un poco más tarde? Si fuera tan amable. Comenzamos a las 9 y avanzamos lo que podamos hasta las 10:30 y luego ya vemos que continúa, ¿no? Porque acá pretendo dar la decisión del sobreseimiento y luego avanzar un poco en la acusación. ¿Correcto? Conforme, doctor. Ya, sí, tomo nota de eso, me lo hace saber ese mismo día para tenerlo en cuenta. Gracias. Listo. Entonces, habiendo escuchado los argumentos para el sobreseimiento, ya con las explicaciones dadas en esta sesión, se va a continuar para el día martes 21 de marzo del 2023 a las 9 de la mañana, donde se pedirá la resolución sobre el sobreseimiento y en lo que quede del tiempo, continuar con los siguientes pasos de esta audiencia de control de acusación. Siendo las 11:19 de la mañana, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Buenos días, señor juez. Buenos días. Buenos días con todos los presentes.